¡Oh, mamá! ¿Qué tenemos por aquí? Quiero ver de cerca yo esta calefacción. Vamos a ver. Aquí tiene el medidor para ver cuánto nos queda del depósito de combustible. Depósito de combustible aquí. Trae un mando a distancia que mola muchísimo para poder encenderlo y apagarlo desde lejos. Y una pantallita que ahora lo vamos a poner para verla. Que es de 12 voltios y gasta 40 vatios. O sea que es muy poquito y calienta a 8 kilovatios, que es el más potente de este tipo de aparatos. Eso es lo que yo quería. Aquí tengo la conexión. Trae un positivo bajo fusible, el positivo, y un negativo que es el cable negro. Muy sencillito, para enchufar a 12 voltios, positivo, negativo, ya está. Esto es prácticamente lo mejor de todo el aparato, que es súper sencillo de colocar. Mira, aquí ya nos lo ponen el cable rojo, voltaje 12 voltios, el rojo y el negro a la masa o al negativo, que es lo mismo. Solo con conectar estos dos cables ya tienes funcionando la calefacción. Vamos a ello. Mandito a distancia lo voy a ir quitando de aquí. Mandito on-off, subir, bajar. Perfecto, no necesito más. La verdad es que la calefacción se ve guapa, ¿eh? Ha llegado impecable, la caja y todo. Además ha llegado bastante rápido, yo creo que me lo mandaron como el jueves pasado y hoy es martes. Warning, que si el diésel se vierte por fuera cuando vayamos a llenar el depósito, lo limpiemos bien. Parece mentira que haya que avisar estas cosas, pero... Y aquí tenemos pues más avisos, pues de que es material inflamable, tóxico... Bueno... Cosas lógicas, pero como nunca se sabe quién puede agarrar algo de esto... Ah, mira, si el mando viene hasta con pila, que veo que se enciende la lucecita cuando pulsas. Muy bien. Y todavía me queda la última caja por abrir, que supongo que serán tuberías... ¡Onda! Esto es muy bueno. Yo esto no lo había visto en ninguna calefacción de estas, ¿eh? Está muy bien. Es tejido de este ignífugo y anticalórico. Aquí tenemos un montón de accesorios para conectar la calefacción si queremos ponerla fija en algún sitio. Silenciador del tubo de escape. Este es el orientador del aire caliente. No, esto es un extensor para la toma de admisión. Bueno, ahora lo vamos a ver todo. Esta calefacción es un concepto muy guay porque podemos utilizarla para la furgoneta y para el taller o para la casa o para donde nos apetezca. Ahora vamos a ver cómo. Además, para la furgoneta no hace falta homologarla porque va a ser de quita y pon, como quien lleva una neverita que la enchufa en el mechero y luego se la lleva a casa. Entonces no vamos a tener que homologarla porque no está instalada como tal en la furgoneta. Lo mejor de estas calefas es que nos la podemos llevar, podemos volver, ponerla en la furgoneta, ponerla en la oficina, ponerla en el taller, donde nosotros queramos. No vamos a tener que homologarla porque no va a estar instalada como tal en la furgoneta. Entonces la vamos a montar como si fuese una neverita de camping. Tú la pones, la enchufas al mechero, funciona y cuando eso te la llevas. Como no está instalada, no te pueden pedir que esté homologada. Es una calefacción diésel, así que lo primero que voy a necesitar va a ser un poco de gasóleo, que por aquí la tengo. Importante, guantes para no mancharse y para no hacerse daño luego. Estos guantes que además tienen protección de goma por aquí, además te quitan hasta de los calambrazos. Abrimos el depósito, hay que utilizar un embudo para estos menesteres para que no se nos manche por fuera, como pone aquí en el warning. Así no nos cae por fuera nada de gasóleo. Estaremos atentos al marcador de aquí que nos va a indicar cuando lo tenemos hasta arriba o lo podemos dejar a la mitad o lo que nosotros queramos, pero que no pase de esta altura. Es así, hay que hacer caso a la advertencia y limpiarlo bien. Voy a desmontarlo para ver la construcción interna porque tengo ganas de ver el aparato por dentro. Esto es lo que yo quería ver. Muy guay. Aquí estamos viendo cómo tiene el chasis montado y sobre él tenemos el depósito, que está por este lado, un depósito. Y por el otro lado tenemos lo que es la calefacción de 8 kilovatios. Se puede ver que el chasis es de chapa, pero es de bastante buena calidad. Tiene un separador metálico entre el depósito y la calefacción. Y aquí tenemos la bomba de combustible. Es muy sencillo, es una carcasa que lleva dentro todo el sistema. Y aquí abajo tenemos la entrada de aire y la salida del tubo de escape. Admisión y escape. Realmente esto es como cualquier calefacción de casa, lo que pasa es que en casa las tenemos normalmente de gas natural o el que la tiene de gasóleo. Y es lo mismo, una chimenea, en este caso un tubo de escape y una toma de aire. Ahora lo vamos a ver qué fácil es colocarlo. Mira, aquí se aprecia que el depósito está sujeto a la chapa, al chasis por ahí con esa tuerquita,
y un tornillo que vendrá de aquí, exactamente. Y es un sistema súper sencillo, pero muy efectivo. En la práctica tenemos una calefacción que es totalmente independiente, que no tienes que tener una instalación en la furgoneta y por lo tanto no te tienen que obligar a homologarla. Ahora que ya la hemos cotilleado por dentro, voy a montarla otra vez y al tema. Aquí en la zona baja, en esta zona, es donde está la admisión y el escape, y es donde vamos a tener que colocar el tubo de escape. Por un lado entra aire limpio y por el otro sale el tubo de escape. Aquí nos trae todo lo que necesitamos para poder montarlo. Aquí tenemos la zona de abajo y donde viene el tubito del gasóleo, este va a ser la toma de admisión y esta va a ser la de escape. ¿Por qué lo sé? Pues porque trae una pegatina aquí que nos indica que pongamos la malla anticalórica. Y entonces, como la malla anticalórica siempre se va a poner en el tubo de escape, aquí estoy viendo que el tubo de escape es la salida que está más lejana al tubo de la calefacción. Aunque es verdad que estaría mejor que aquí estuviese grabado en algún sitio, admisión, escape, a lo mejor viene en algún sitio, pero yo la verdad es que yo no lo veo, vendrán las instrucciones. Voy a usar la abrazadera que me cuadra para el tubo de escape, que son las de este tamaño. Nos vienen 6 abrazaderas de este tamaño, así que vamos a montarlo. Tubo de escape se puede flexar para que coja la forma que queramos. Vamos a acomodarlo aquí para que luego solamente falte darle las últimas vueltas de apriete. Ahora que ya está bien fijado el tubo de escape, vamos a ir a la misión. Acabo de darme cuenta que por el otro lado tenemos este agujerito de aquí para atornillar ahí y ahí los dos tornillitos. Vale, Paco, vale, tenías razón tú. Al último poco que me falta de apriete. Ya lo tenemos. Y a la admisión le vamos a montar este pequeño filtro para que no le entren mierdecitas y combustione bien, que no se atasque. Veis que tiene aquí una rejilla. Se lo aprieto bien con la abrazadera sin pasarse porque tampoco hace falta así mismo. Ahora, este lado de aquí va a ser por donde toma aire, por aquí para la combustión y por la zona de aquí el aire frío que luego va a salir caliente por allí. Hay que tener en cuenta ahora que el tubo de escape tiene que salir hacia una zona lo más alejada posible de la zona de aquí, que es donde necesitamos tener aire limpio para que combustione bien. Y el tubo de escape va aquí, por este lado. Vamos a apretar aquí, la sujeto bien con la abrazadera. Tenemos prácticamente montado todo listo para utilizar. Ya solamente tendríamos que montarle la salida de aire aquí, si queremos que tire hacia alguno de los lados, y el aireador final que se monta aquí. Pero esto es para cuando vamos a poner en instalaciones fijas, posiblemente. Para poner en la furgoneta hay un sistema muy guapo para poner esto que vais a flipar. Ahora ya sí que está 100% terminado. Ya lo tengo totalmente montado y lo que voy a hacer va a ser darle corriente al cable. Acordaros, 12 voltios, positivo o negativo. Yo tengo aquí una fuente de alimentación que simula los 12 voltios de la furgoneta o de un coche. Y con esto vamos a hacer la prueba para que veamos cómo funciona. Estos dos cables de aquí tienen 12 voltios y se simula que es la batería de la furgoneta. Así que vamos a conectar los cables de alimentación aquí. Ahora voy a encender la fuente de alimentación de 12 voltios y vamos a ver. Ya se está encendiendo. Perfecto. Voy a hacer una prueba rápida de encendido, aunque este no es el sitio adecuado para encenderlo, porque los gases de escape van a echarlos por aquí dentro del garaje y no nos interesa porque nos los vamos a comer todos. Pero solamente va a ser para ver si funciona. Mira, me hace ilusión, le voy a dar la primera vez con el mando y todo. Ahí ha marcado on, ha cambiado el display y ya estoy notando que por aquí está tirando aire. Así que de momento todo va como tiene que ir. Ya está marcando que está entrando aire frío y tirando aire caliente. Todavía no ha empezado la combustión, que tarda un poquito, pero exactamente va como tiene que ir. Al de un minuto así ha empezado a sonar ya la bomba de gasoil. ¿Escucháis? Ese pum pum pum, es que está empezando a funcionar la bomba de gasoil. Ahora mismo suena mucho porque está en vacío. En cuanto le llegue gasoil va a sonar menos, pero hace un poco de sonido, ¿eh? Voy a ir probando el mando a distancia. Mira, ahí le estoy subiendo la velocidad. ¿Es como sube la potencia? Y ahora le voy bajando. ¿Veis cómo va bajando ahí en el display? Más, a tope. El mando funciona de lujo. Y ya se nota que está tirando calor el tubo de escape. Ya está empezando a quemar. Así que ya está funcionando, chavales. Estoy haciendo pruebas y la verdad es que esto es muy instantáneo. La mayoría de calefacciones que había probado yo de estas
tardan mucho desde que tú le das a que suba la velocidad hasta que luego sube, en general, todas las calefacciones. Y esta, en cuanto le das al toque, empieza a subir la velocidad o a bajarla. La verdad que está muy bien. Ya se nota que ha bajado además el ruido de la bomba, ya no suena el clac, clac, clac ese tan fuerte. Y ya está tirando a una temperatura, pero calor, calor, fuerte de narices. Vale, la vamos a apagar y se está apagando de la misma, ¿eh? Esto también me está gustando mucho el funcionamiento del display, de cómo va en cuanto tú le tocas, funciona al toque. La mayoría de las calefacciones para furgonetas no funcionan tan rápida, ¿eh? Las Webasto y todas estas, tú le das y tarda bastante tiempo desde que arranca, apaga, todo lo que tú quieras, tarda bastante. Mira, le he encontrado este sitio que es maravilloso para poder probarlo, porque así pongo el tubo de escape. Como esto es un garaje antiguo, tiene aquí ciertas zonas que están pensadas para ventilar y esto va hacia la cámara de aire del edificio y luego se va para afuera. Así que estoy utilizando la cámara de aire como chimenea. De momento la tengo puesta aquí y esto tira de cojones. Vamos a probarlo. Mira, 100 y pico grados de temperatura que está tirando esto el aire. A ver, aquí pones la mano y como la dejes mucho rato se te quema. Tira muy bien. De hecho, mira, tengo aquí el termómetro y cuando he encendido la calefacción marcaba 8 grados y pico y ya está en 11. Y esto es un garaje grande, ¿eh? Esto es grande. Es verdad que es la zona más cercana al calentador, pero ya ha subido más de 2 grados. Mira, 100 y pico, 130, 120... No, tira calor. Le queda 1 litro y vamos a ver para cuántas horas de funcionamiento a tope le da con 1 litro. Pues voy a dejarlo trabajar y voy a intentar que me caliente el taller. Vamos a ver si nos deja una temperatura agradable. Esto es un taller grande, es un taller súper grande. No espero que vaya a estar como una casa a 20 grados, pero si me deja una temperatura agradable para poder trabajar de, no sé, 12, 13, 14 grados, para que poder, estando abrigado, puedas estar cómodo trabajando, pues ya es mucho para que en invierno, cuando hace a lo mejor 2 o 3 grados, cuando llegas aquí a la mañana, pues en 1 hora o 2 lo tengas esto más o menos a temperatura para estar cómodo. Hay que tener en cuenta que yo vivo en el norte y aquí hace frío que pela, poco para el interior, por el Cantábrico, y aquí por las mañanas normalmente en invierno nos levantamos a 0 grados, 1 grado, 2 grados y el taller está a la misma temperatura. Así que va a ser un puntazo poder montarla dentro del taller y luego poder llevármela por ahí si me apetece montarla en la furgoneta o donde sea. Aquí tenemos, en 1 horita ha subido hasta casi 14 grados. 13,8, o sea que 2 graditos y pico, muy bien. Y el depósito, no he querido terminarlo, pero no sé si se aprecia bien, ha gastado algo más de medio litro en 1 hora. Mientras tanto he metido el coche para que veamos cómo voy a hacer la instalación, por ejemplo, en este 206. En mi furgoneta no lo voy a hacer porque ya tengo una calefacción montada directamente, pero vamos a ver cómo en cualquier turismo o en cualquier furgoneta vamos a poder montarla de una manera súper sencilla. Esta punta de la alimentación de la calefacción vamos a tener que conectarla con una clema sencilla, como vamos a ver ahora. Por un lado lo dejaremos así y por el otro lado vamos a conectarle este tipo de conector de mechero de coche que tiene un cable largo. Os voy a dejar el enlace por aquí para que podáis pillarlo. Depende de la furgoneta, del coche o lo que sea, hay diferentes tamaños, así que podéis coger la longitud que necesitéis. Este es un cable sencillo que nos trae el positivo, el negativo y por el otro lado la conexión a mechero de coche. Ahora solo queda conectar cada cable con su color en la otra parte de la clema. Esta es la forma más sencilla en la que vamos a hacer la conexión, pero siempre podemos hacer una conexión más profesional, estañándolo o como nosotros queramos si somos más manitas. Ahora mismo nuestra calefacción debería de quedarle algo como esto, el bulto aquí y la toma de mechero por el otro lado, que es donde hemos conectado la salida de la corriente. Ahora voy a enchufar la toma de mechero al coche y vamos a ver cómo directamente ya se nos va a encender la calefacción. Voy a meter el enchufe por aquí, desde el maletero hasta la toma de mechero. Enchufo en el mechero y doy el contacto. Y podemos comprobar que la calefacción ya la tenemos encendida. Ahora mismo podemos probar a encenderla y encendería. Ya tengo la calefacción arrancada y ahora mismo ya está tirando directamente de la batería del mechero del coche. Una parte súper importante de lo que tenemos que hacer ahora es entender que este tubo de aquí es el que nos va a tirar aire caliente hacia adentro y esto es el tubo de escape que tiene que ir siempre fuera del coche o de la furgoneta. Hay que entender que el tubo de escape tiene que ir fuera. Los gases de escape 100% tienen que ir fuera. Estamos hablando de que nos podemos morir si no respiramos eso. Así que lo que tenemos que hacer ahora es que el aire caliente vaya para adentro y el tubo de escape vaya para afuera. Para hacer esto ahora vamos a tener dos maneras diferentes de hacerlo. Bien, dejar la calefacción fuera y tirar el aire caliente hacia adentro, o meter la calefacción dentro y tirar los gases de escape para afuera. Vamos a ver las dos maneras. Una manera muy simple que tenemos para hacer esto
es subir la calefacción entera dentro del coche de la furgoneta y sacar el tubo de escape hacia afuera. Esto va a ser muy sencillo porque todos los vehículos suelen tener aireadores. Te voy a enseñar ahora mismo. Este coche y la mayoría de coches en el maletero suelen tener unos agujeros que suelen ir tapados con este tipo de taponcitos, ¿veis? Tienen directamente un aireador que da hacia afuera. Este agujero lo podemos aprovechar tal y como está o lo podemos agrandar en función de cómo queramos conectarlo. La manera más sencilla os la enseño ahora mismo. Para hacer esto lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el silenciador del tubo de escape. Y sería tan sencillo como coger la calefacción entera y sacar el tubo de escape por el aireador. En este caso voy a levantar la moqueta para que no se me queme, en el caso de que esto cogiese mucha temperatura por la zona de abajo del chasis, para que no me queme la moqueta. Aquí se puede ver que en este maletero no hay mucho espacio porque esto es un Peugeot 206, pero en una furgoneta tienes muchísimo sitio donde poder acomodarlo. Solo tienes que buscar la zona del aireador y sacar el tubo de escape para afuera. Aquí se puede ver. Y los gases de escape ya los tenemos echando para afuera. Lo mismo que el motor. Este tubo de escape realmente es un motor que está combustionando ahí delante, como la calefacción, y el tubo de escape tira los humos hacia atrás. Con esto hacemos lo mismo, quemamos dentro, pero el tubo de escape lo ponemos hacia afuera. Luego ya, esto está totalmente provisional, puesto aquí, para que tire aire caliente para adentro. Pero bueno, este es el sistema de cómo se podría hacer. Luego ya depende de tu pericia, de que quede mejor o quede un poco peor, pero esta es la idea. Voy a ponerlo a funcionar y voy a cerrar el coche para que veáis cómo calienta dentro sin ningún problema. En este otro lado, por ejemplo, este coche tiene otro agujero para poder quitar este tapón y poder utilizar, si no, este otro. En general, todos suelen tener un montón de aireadores por muchas zonas del chasis. Por la zona de aquí nos va a coger aire de dentro para hacer la combustión, pero no tenemos que tener problema porque los coches tienen muchísimos sitios por donde les entra aire, así que no vamos a tener problema de que nos vayamos a quedar sin oxígeno. El problema en este tipo de calefacciones es que los gases de escape entren para adentro, porque eso sí que es peligroso. Voy a meter el termómetro en el coche para que veamos la diferencia. Vamos a ponerlo ahí, 14 grados, y vamos a ver qué temperatura coge y en cuánto tiempo. Aquí se ve que el tubo de escape está funcionando y está tirando por aquí. Tenéis que tener en cuenta que este sistema no es una cosa para llevar fija en la furgoneta, es una cosa que es para ponerla y quitarla. Por lo tanto, yo no recomiendo tenerla puesta muchísimo tiempo, es más bien para calentar la furgoneta antes de meterte a la cama y para poder tener templado el habitáculo, pero no para dejarlo toda la noche encendida. Está muy guay porque como tiene el mando a distancia, tú desde la cama puedes apagarla y a lo mejor si a las 4 o 5 de la mañana empiezas a sentir frío, la enciendes durante otros 5 minutos, la vuelves a apagar y tiras el resto de la noche. Eso en noches muy frías. En noches que no sean demasiado frías, de tipo 6-7 grados, con encenderla y tener la furgoneta caliente antes de meterte a la cama, con eso ya te vale de sobra para tirar la noche bien a gusto teniendo una buena manta. Voy a apagarla ya porque lleva encendido 3 minutos y ya está a 19 grados. O sea que esto, en una furgoneta pequeña, un coche o incluso algo mediano, te lo calienta en un momento. Para furgonetas ya de gran volumen y cosas así, pues sí vas a necesitar unos cuantos minutos más que esté funcionando, pero igualmente te la va a calentar, o sea que yo no tendría ningún problema o miedo de que no vaya a calentarte luego. Una furgoneta grande como la que tengo yo, tengo un calentador de 5 kilovatios, este es de 8, o sea que en 5 o 10 minutos te lo va a templar seguro. Lo que voy a hacer va a ser dejar el cable de alimentación como estaba por dentro, pero en este caso vamos a cerrar directamente el portón y vamos a dejar el cable pillado con la goma. No hay que tener miedo porque la goma es blandita, por lo tanto no va a estropear el cable. Ahora que tenemos aquí abajo la calefacción, vamos a acomodarla debajo y vamos a utilizar el agujerito del respiradero para meter aire caliente hacia adentro. El coche en cualquier furgoneta nos va a entrar de sobra la calefacción debajo, incluso se va a ver bastante menos que lo que se ve aquí ahora, que está muy a la vista y a lo mejor puede correr peligro de que nos lo quieran robar o algo. Pero normalmente no se va a ver tanto. Aún así, siempre vamos a correr el riesgo de que venga algún listo y nos lo lleve. Lo que tenemos que hacer es coger el aireador del aire caliente y por donde salía el tubo de escape, meter el aireador. En este caso veis que el agujero es bastante más pequeño que el aireador. Así que, si esta es la manera que decidís usarlo, tendríais que ensanchar este agujero. Este agujero de este coche precisamente es bastante pequeño, como habéis visto, y el aireador es bastante más grueso. Así que en este caso tendríamos que hacer un poquito más grande este agujero y tendríamos que buscar luego un tapón del tamaño del agujero que hemos ensanchado.
Por ejemplo, pues un tapón de tubería de PVC o algo similar para cuando no tengamos usando la calefacción para que podamos taparlo y no nos entre aire ni nada. Esto es una cosa que parece muy complicada, pero es muy sencilla. Con una caladora, simplemente con un disco de metal, podemos ir anchando el agujero y es muy sencillo. Aquí es donde podemos incluso profesionalizar un poco más la instalación poniendo el aireador aquí. Podemos hacer la marca de la circunferencia del aireador y cuando agujereemos esto, podemos poner esto en el agujero que hagamos y por abajo le conectamos la manguera del aireador del aire caliente. Tienes toda la calefacción en el exterior, con el tubo de escape, con la admisión y todo fuera, y solamente tira para adentro aire caliente. Son las dos opciones que tenemos. Ninguna de las dos opciones vamos a tener que homologarla y cada una tiene sus pros y sus contras. Una lo vamos a tener dentro, no vamos a tener peligro de que se nos moje, de que nos lo roben, pero nos va a hacer más bulto dentro, nos va a ocupar más y además nos va a hacer más ruido y lo vamos a sentir más porque en el exterior estoy seguro de que se va a sentir menos. Te voy a dejar en la descripción todos los enlaces a la calefacción, a los accesorios que puedas necesitar y si tienes alguna pregunta siempre puedes escribirme por DM en Instagram, @Rastwin o me puedes dejar un comentario en el vídeo. Espero que te haya servido el vídeo.